Hola a todos nuevamente, vamos a continuar con nuestra lección. Vamos a ver en esta ocasión los informes que nosotros podemos obtener, los reportes que podemos obtener dentro de nuestro trabajo, que van a ser varios, que van a ser muchos, ¿no? En nuestro programa del Microsoft Project. Si nosotros, por ejemplo, podemos ver, acá tenemos el diagrama de Gantt, ¿no? Pero también podemos acá reportar este diagrama. Vamos a contraer cuadros, ¿no? Este diagrama, en este caso el diagrama CPM, ¿no? El programa CPM que hemos nosotros creado, ¿no? Y nosotros podemos imprimir ese espacio, ¿no? ¿Cómo vamos a imprimir? ¿Cómo vamos a configurar? ¿No? ¿Cómo podemos presentar nuestro informe tal vez, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a volver al diagrama de Gantt, ¿no? Y según nosotros avancemos, el informe que nosotros podemos desarrollar, ¿no? Puede estar, puede contener tal vez recursos, puede contener nuestro costo, ¿no? Según eso también nosotros vamos a tener diferentes tipos de informes, ¿no? Dentro del menú informe tenemos algunos informes que nosotros podemos dar, ¿no? Que podemos obtener, ¿no? Entonces, como les decía, según el avance que tengamos en nuestra programación, podemos tener diferentes tipos de informe, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya teníamos el cronograma valorizado, pero tal vez tenemos esta plantilla donde tenemos los recursos, por ejemplo, y hemos obtenido los recursos, vamos a tener un costo también, ¿no? Entonces, dependiendo de la información que tenemos, vamos a tener diferentes tipos de, en este caso, informes, ¿no? Entonces, ingresamos a esta parte de informe, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, podemos acá, vemos aquí, por ejemplo, tenemos dentro de panel, en esta parte superior izquierda, el tercer, en este caso la tercera herramienta, ver los informes. Nosotros vamos a hacer clic, ¿no? De flechita que tiene ahí y vamos a desplegar aquí información general del proyecto. Podemos obtener una información general del proyecto, ¿no? Simplemente haciendo un clic, ¿no? O una información general de costos, información general de trabajo, ¿no? Podemos ver los recursos sobreasignados como nos pasaba tal vez, ¿no? Podemos tener una visión general de los recursos, ¿no? De los recursos. Obviamente si no tenemos recursos no se va a ver nada, ¿no? Se va a generar, pero con datos totalmente incompletos, ¿no? Tenemos aquí informe costes, ¿no? Tenemos un flujo de caja, información general de costos de la tarea, ¿no? Informe de valor acumulado y tenemos diferentes tipos de informes que podemos tener, ¿no? También de tareas críticas, aquí en introducción y personalizar también tenemos diferentes tipos de informes más. Simple, ¿cómo se puede desarrollar este informe? ¿No? Si tenemos un nuevo informe podemos hacer un gráfico, una tabla, pero en panel fácil vamos a ver la evolución, por ejemplo, ¿no? Hacemos clic en panel evolución y vamos a ver esta evolución de trabajo, ¿no? Que muestra la cantidad de trabajo completado y la cantidad que ha quedado sin completar, ¿no? Podemos obtener esta información. Vamos a volver, acá tenemos diagrama de Gantt, hacemos clic nuevamente, vamos a tarea, no cambiamos simplemente, perdón, vamos a informe, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, informe general del proyecto, por ejemplo, ¿no? Informe general del proyecto, acá tenemos, aunque aquí tal vez se ha quedado un poco pequeño, si le bajamos el tamaño en este caso el tamaño de letra, vamos a bajarle por ejemplo a 18, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no? Información general del proyecto. Podemos editar también, podemos editar, cambiar el color, tal vez algo que nos interesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, 0% completado, en este caso nosotros no hemos avanzado nada, no hemos trabajado en esa parte, con respecto a esa parte, nada de avance, por ejemplo, no ha habido, ¿no? Entonces, si nosotros hemos colocado un avance del 20%, del 30% de alguna de nuestras tareas, se puede completar ahí, ¿no? Como hemos hecho en la otra lección, por ejemplo, ¿no? Pero si nosotros, por ejemplo, ingresamos ese seguimiento que le hacíamos, ¿no? Entonces acá podemos completar un porcentaje, ¿no? Por ejemplo, acá le vamos a decir 100%, tal vez ese trabajo ya lo habíamos hecho, ¿no? Entonces, pero simplemente para ver aquí le vamos a poner otros 50%, por ejemplo, ¿no? Entonces, si ahora sí hemos completado aquí un porcentaje de avance, entonces el informe, como les decía, según lo que tengamos, nos va a mostrar eso, ¿no? Entonces vamos nuevamente a recursos, perdón, aquí a panel, información general del proyecto, ¿no? Y entonces aquí nos dice, ¿no? Un 24% completado, ¿no? Un 24% completado, que es lo que representa,
¿no? Nuestro avance que tenemos de nuestro proyecto en total, ¿no? Un 24% de todo nuestro proyecto. Aunque se haya ya avanzado el 100% de una tarea, eso significa simplemente el 24%, ¿no? Aquí vamos a ver el nombre de recursos, la duración que tiene, el porcentaje completado, cuándo es el comienzo, una presentación interesante, ¿no? Que nos puede ayudar mucho, ¿no? Para nuestros informes, ¿no? Entonces nuevamente vamos a informe y luego de aquí también podemos ver información general del trabajo y por ejemplo tenemos recursos, ¿no? Recursos sobreasignados o podemos ver visión general de los recursos, ¿no? Cómo tenemos los recursos, el peón con respecto a las horas, el estado de trabajo, ¿no? El operario, un comienzo y un fin, ¿no? Trabajo restante, por ejemplo, ¿no? Entonces, también tenemos aquí dentro de costes, bueno, de recursos, aquí teníamos, ¿no? Tenemos aquí costes, ¿no? Información general de los costos de tarea. Podemos revisar cada uno de ellos, ¿no? Podemos revisar cada uno de ellos, pero vean que tienen información interesante, estado de costo, aquí tienen lo que vendría a ser su descripción, ¿no? Distribución y todo esto, ¿no? Tiene algunos datos interesantes que nosotros podemos ver aquí. Si hacemos clic, por ejemplo, aquí tenemos esta lista, ¿no? Esta lista aquí de los campos, ¿no? Donde nosotros podemos trabajar, ¿no? Entonces bastante dinámico, bastante interesante, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, cuánto es el estado retrasado que tenemos, ¿no? La tarea, cuánto está completada y todo eso, ¿no? El costo fijo, el proyecto, cómo se encuentra, ¿no? Entonces podemos encontrar cada uno de estos aspectos, ¿no? Aquí. Bueno, tareas críticas, tareas retrasadas, por ejemplo, tenemos tareas retrasadas y todo esto. Entonces, ahora vamos a ver, si nosotros vamos a ver un informe, a ver, este informe general del proyecto, vamos a ver este. Entonces nosotros podemos imprimir, nos vamos aquí a archivo, y vamos a ingresar aquí a imprimir, ¿no? Esto sería uno de los reportes que podemos obtener, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a guardarlo en PDF para simular la impresión, ¿no? Podemos mandarle de frente a imprimir, pero vamos a configurar, ¿no? La orientación, en este caso vamos a ver esta orientación horizontal, ¿no? Tenemos aquí tal vez este tamaño no es el correcto, vean que aquí va quedando, ¿no? En esta vista previa, ¿no? Tal vez ingresa en un A3, podría ser. No sé, en el A4 cómo va dando, ¿no? En el A4 todavía va ok, ¿no? Está ok. Entonces, nosotros podríamos ahí configurar la página, ¿no? Podemos configurar ahí, darle algunos márgenes. Con respecto a esto tenemos que tener conocimientos básicos, ¿no? Conocimientos básicos de la computación. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un encabezado que nosotros podemos poner, ¿no? Algún encabezado, por ejemplo, curso de MS. De programación, perdón, no es de MS Project. Curso de programación, ¿no? Programación. Por ejemplo, ¿no? Podemos ponerle incluso algún logo, podemos aceptar ahí, vean, ¿no? Curso de programación, un logo mejor, ¿no? Más editado, ¿no? Se puede hacer, entonces se configura y vamos a imprimir, por ejemplo, en PDF, ¿no? Vamos a llevar a PDF, vamos a imprimir aquí, ¿no? Entonces vamos a imprimir y obviamente en PDF se va a guardar como un archivo que lo vamos a tener en el escritorio, por ejemplo, ¿no? Informe, por ejemplo, informe general, vamos a poner, ¿no? General, informe general, ¿no? Vamos a guardar aquí, se va a imprimir, vamos a ir, por ejemplo, aquí tenemos el informe general, vamos a abrir este PDF y vean, ¿no? Aquí tenemos nuestro informe interesante que podemos nosotros ya utilizar, ¿no? Este es nuestro documento que nos ha dado el proyecto, nuestro trabajo realizado, ¿no? Entonces vamos a volver tal vez aquí y no solamente tenemos estos informes, ¿no? Estos informes, ¿no? Ya saben, ¿no? En informe pueden ustedes tener cada uno de estos documentos. Vamos a volver al diagrama de Gantt. Tenemos aquí, vamos a volver al diagrama de Gantt. Pero no solamente tenemos eso, ¿no? Tenemos lo que veníamos trabajando, lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Nuestra programación. Aquí vamos a volver a entrada, vamos a volver aquí al diagrama de Gantt, ¿no? Entonces, lo que nos interesa a nosotros un poco es este diagrama, ¿no? Diagrama de barras que tenemos, la programación, el nombre, ¿no? Las predecesoras, tareas predecesoras, el comienzo, ¿no? Esta parte interesante que nosotros vamos a utilizar, ¿no?
podemos nosotros ajustar un poco, mover, cambiar el tipo, ya decíamos, ¿no? El color de letra, ¿no? Podemos ver, ¿no? Que tal vez son ajustes secundarios que solamente vamos a hacer respecto a nuestro formato. Igual acá, ¿no? Podemos cambiar tal vez algún color que nosotros deseamos, ¿no? Un tipo de color, tal vez adicionar algún dibujo, alguna línea, rectángulo, se puede adicionar, ¿no? Pero para nosotros mandar a imprimir, vamos a imprimir ahora nosotros, vamos a volver un rato, no nos confundamos, ¿no? Acá tenemos este espacio, estamos aquí y vamos a imprimir esto, ¿no? Vamos a imprimir aquí y por ejemplo tenemos aquí nuestro diagrama de Gantt, cómo sale, ¿no? Vean, esta es la vista previa, ¿no? Que no está entrando en dos páginas, ¿no? Y nosotros tenemos que configurar un poco eso, ¿no? Tal vez en un A3 nos podría dar, ¿no? Podría ser incluso más grande, vean cómo está dando, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a configurar en ese A3, ¿no? En orientación horizontal, vamos a tener ya nuestro diagrama de Gantt con todo este espacio de nuestras tareas, ¿no? Los días laborables, las columnas que hemos configurado, y aquí tenemos un poco de la leyenda, ¿no? Que significa nuestras tareas activas, el tarea hito, resumen y todo eso, ¿no? Entonces, eso también se puede imprimir. Vamos a imprimir, ¿no? Vamos a imprimir esto en un PDF. Vamos a hacer nuestro diagrama, ¿no? Nuestro diagrama hay que ponerlo rápidamente. Un diagrama de Gantt. Guardar. Vamos a en el escritorio, ¿no? Vamos a guardar aquí en el escritorio. Entonces vamos a ver nuestro otro reporte o nuestro diagrama de Gantt, y aquí lo tenemos, ¿no? Aquí tenemos nuestro archivo, con nuestro reporte correspondiente, nuestro diagrama de Gantt. Acá se ven los recursos, podemos ocultar los recursos o no podemos incluir dependiendo de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? Acá estamos viendo las predecesoras, el comienzo, incluso podemos nosotros imprimir alguna otra vista que nosotros deseamos, ¿no? O algún otro campo. En este caso, por ejemplo, vamos a ingresar al diagrama de red, ¿no? El diagrama de red, nosotros nos encontramos aquí, podemos contraer, ¿no? Podemos contraer este espacio que aquí no se va a ver en este caso, y vamos a ver este tamaño, vamos a dejarlo en este tamaño, y por ejemplo nos vamos a dirigir nuevamente a archivo, ¿no? Imprimir, vamos a imprimir aquí, y por ejemplo acá tenemos una vista previa, ¿no? Que es totalmente grande, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ponerlo en un A3, que tal vez no va a ser lo más correcto. Bueno, entonces tenemos que aquí ajustar, ¿no? Si tal vez no es el tamaño, la orientación, no sé, en configurar página nosotros podemos tratar de ajustar todo este tamaño que vamos a configurar, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en página, sí, ajustar en una página de ancho por uno de alto, ¿no? En un A3 vamos a aceptar, por ejemplo, ¿no? Y tal vez de esta manera podría quedar, ¿no? Quedaría así de esta manera, o tendríamos que hacerlo en una página muchísimo más grande, ¿no? También se puede configurar el tamaño de página correspondiente, ¿no? Qué tamaño nosotros queremos, el tamaño del papel, ¿no? El tamaño del papel. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos a también a nosotros imprimir este reporte, ¿no? Vamos a imprimir este reporte y vamos a guardar, por ejemplo, CPM, vamos a ponerle CPM, ¿no? Y vamos aquí a guardar, también lo tenemos ahí, Bueno, entonces ya saben, podemos imprimir incluso tal vez algún campo que nosotros deseamos, como por ejemplo la hoja de recursos podría ser, ¿no? Bueno, en este caso no lo tenemos. Por ejemplo, decíamos que teníamos que guardar algunas copias, ¿no? Yo había guardado una copia también que veníamos trabajando, y aquí sí habíamos trabajado, ¿no? Esto es lo que es la hoja de recursos. Incluso podríamos nosotros reportar esto, ¿no? Imprimirlo, ¿no? Tal vez, ¿no? Si deseamos, ¿no? O si no, podemos, por ejemplo, aquí tenemos el Gantt de seguimiento, por ejemplo, tenemos aquí Gantt de seguimiento, que también nosotros podríamos imprimir a esta parte, ¿no? Imprimirlo, tenerlo impresa, ¿no? Entonces ya saben, van a archivo y aquí configuran, ¿no? Bueno, desarrollen esa parte, hagan sus impresiones correspondientes, ¿no?
y nos vemos en una siguiente lección.